necesitan o podemos hacer un repaso si ustedes lo necesitan. Me avisan y nos organizamos dependiendo del horario de ustedes, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, creo que ya ingresaron todo, ¿sí? Vamos a empezar nuestra clase de hoy. ¿Consiguen ver mi slide? Si alguien me responde. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, las características culinarias de Paraguay. Entonces, aquí vamos a agrandar esto para que ustedes lo vean mejor. Vamos a ver. Bueno. Gastronomía y técnicas culinarias del Paraguay. La gastronomía del Paraguay es el conjunto de platos y técnicas culinarias del Paraguay. Tiene marcada influencia del pueblo guaraní, la cocina española y la culinaria proveniente de la inmigración recibida por países limítrofes, como la cocina italiana y la comida portuguesa. La gastronomía, producto del sincretismo y función hispano-guaraní, tiene mayor peso en la cocina paraguaya y es considerada madre de toda la región. En la sociedad paraguaya, el intercambio de conocimiento continuo, desarrollándose entre mestizos, criollos y guaraníes, antes y después de misiones jesuíticas. En el 2017, del Ministerio de la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay decidió declarar como patrimonio cultural inmaterial del Paraguay a la producción, elaboración y artesanal y tradicional de 4 comidas típicas paraguayas aún vigentes, tales como, estas son las comidas típicas de Paraguay. Borí borí, después les voy a mostrar el plato de cómo es la presentación. Ustedes si quieren pueden buscar en YouTube, por ejemplo, se muestra cómo se prepara un borí borí. También van a tener acceso a internet para buscar la receta, pero les voy a mostrar el plato cómo queda después, ¿sí? El locro, la sopa paraguaya y el yopará. El yopará, que es la mezcla de poroto y locro. Le voy a mostrar después lo que es un poroto para nosotros, para que ustedes vayan mirando y así conocer un poco también nuestros platos, ¿sí? Le voy a mostrar los platos típicos, o sea, que las comidas típicas y los platos de repente que los paraguayos van consumiendo en su día a día. ¿Por qué les voy a pasar esos platos? Porque así, si ustedes están en consultorio y si el paraguayo, si usted le pregunta, por ejemplo, va un paraguayo con dolor de estómago y usted le pregunta, ¿qué comió? Y por ahí le menciona una comida, un plato propio de Paraguay, por más que no sea típico o tradicional, entonces para que ustedes sepan el nombre de los alimentos o de los platos que se consumen aquí en Paraguay, ¿sí? Así también sus recetas, conocimientos, prácticas y saberes que se transmiten de generación en generación. Y se documentan los elementos materiales o inmateriales asociados a este. Acá tenemos el maíz de sus diferentes variedades como manifestación cultural. O sea, consumimos mucho lo que son alimentos provenientes del maíz. Vamos a ir mirando más adelante. Ahí le dejo un poco en la pantalla para que ustedes observen un poco más y puedan también leer, ¿sí? Este material en Word yo ya le alcé en la plataforma y luego de culminar esta clase voy a alzar también el slide y le voy a compartir al delegado o a la vicedelegada para que pueda compartir con ustedes y tener también.
La gastronomía paraguaya tiene elementos comunes a toda América, como el uso del maíz, la mandioca, el maní y las legumbres. Por su parte, la herencia de los recursos naturales, la cultura de los guaraníes y la amalgama con la cultura europea dan al Paraguay una gastronomía diferente al resto de América, pero compartida en el Mercosur. Entonces, evolución gastronómica. En Paraguay se pueden diferenciar al menos 5 etapas de evolución gastronómica. Acá tenemos la de los guaraníes, tenemos, ustedes pueden observar la mestiza. Acá de los guaraníes, por ejemplo, con la caza se identifica, ¿verdad? Con los guaraníes se identifica con la caza, la pesca, sus cultivos de granos, sus técnicas y métodos de cocción, así como los utensilios que elaboran. De la mestiza, por ejemplo, origen de Tembiú, Paraguay, tal y como se conoce, tal y cual como se conoce hoy en día, resultado de la fusión de los conocimientos y elementos de los guaraníes, con los traídos por los conquistadores, así como la renovación de utensilios y forma de cocción. Entonces, pueden notar que, y van a ir notando que cada vez hubo una evolución, ¿sí? Entonces, estábamos viendo la evolución gastronómica de los guaraníes y de las mestizas, ¿sí? Durante la época de Carlos Antonio López, con los conocimientos de cocina mestiza, aprovechando todo aquello que en el país se producía, además de nuevas recetas, frutos de caprincho y la novedad en la época. Durante esta época y en los años de la posguerra, se puede notar un aprovechamiento de todos los productos. Se encuentran innumerables recetas donde se utilizan carne en varias fórmulas, el uso de la mandioca y el maíz para hacer rendir la comida, que era muy común. Entonces, acá tenemos la adquirida, heredada o impuesta por los inmigrantes que iban llegando al Paraguay al final del año 1800 y primer cuarto de 1900. Estas son las adquiridas. La moderna es la cocina actual con ingredientes procesados en Paraguay y adaptados al modo de vida del siglo, ¿verdad? De este nuevo siglo, ¿verdad? Del siglo XXI. Entonces, en cuanto a los utensilios, una de las características principales que identifica la cocina paraguaya se remota en la forma en que los guaraníes empleaban los utensilios, conocida comúnmente en Paraguay como cubierto. Estos se fabricaban antiguamente de la madera y resina de los árboles, fibras vegetales, plumas y pieles de animales, y de la calabaza y otra más, las cuales han sido adaptadas a las herramientas y materiales de la culinaria que la exige en la actualidad. Entonces, ¿cómo eran los utensilios de antes? Era de madera, de resina de árboles, fibras vegetales, plumas. Entonces utilizaban lo que tenían en su entorno. Los materiales de fabricación fueron variando y con el paso del tiempo se descubrieron componentes como el barro, el hierro, de los cuales se fabricaban el yapepo. Le voy a mostrar enseguida la foto o el diseño del yapepo, a qué le llamaban. El camuchí, también le voy a mostrar. El lebrillo y el tatacuá. Entonces, le voy a mostrar enseguida. Entre otros, a medida que fueron innovándose los elementos de cocina, comenzaron a fabricarse
a partir de la alpaca. Al mismo tiempo existían localidades donde hacían cucharas, tenedores y vasos de cuernos vacunos, mientras que por otra latitudes, las confecciones de madera eran también de uso corriente, entre ellas la tradicional pátula o la espátula, que servía para remover los alimentos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el dibujo del yapepo. Era una olla de barro donde ellos cocinaban sus comidas, los guaraníes. Entonces, acá tenemos el cambuchí, que lo llamamos en castellano cántaro, era donde los guaraníes juntaban sus aguas. Aquí. Ya a medida que fueron evolucionando, ¿verdad? Aprendiendo técnicas nuevas para ir elaborando sus utensilios. Pero ellos utilizaban esta vasija de barro que se le llamaba cambuchí o cántaro, donde ellos juntaban agua y de allí consumían. Acá tenemos el lebrillo de barro, donde ellos lo utilizaban como plato, donde cargaban sus comidas, sus alimentos para consumir. Y acá lo que le mencioné hace un instante, tatacuá, que es el horno de barro donde cocinaban sus chipas, sus chipaguazú, su sopa, y también en este cocinaba carne en su tatacuá. Acá tenemos la espátula, ellos lo llamaban patulá, que lo utilizaban para cocinar, ¿sí? Después tenemos, a medida que fueron innovándose los elementos de cocina, comenzaron a fabricarse a partir de la alpaca, ¿verdad? Y al mismo tiempo existían localidades donde hacían cucharas, ya le mencioné, acá por ejemplo, nosotros le llamamos cuchara, tenedor y cuchillo en castellano, ¿sí? Y lo utilizamos, lo seguimos llamando así. También tiene nombre en guaraní, pero no lo utilizamos. Acá por ejemplo tenemos los vasos hechos de cuernos de vacas. Acá tenemos la olla, ya que después lo utilizaron, que es de hierro, que hasta hoy día se utiliza para cocinar, ¿sí? Entonces, estos utensilios ya fueron después de Carlos Antonio López, ¿sí? Ya después de la colonización. Después, no fue sino hasta el gobierno de Carlos Antonio López cuando se hizo masivo la utilización de olla y pavas de hierro, ¿sí? Mediante la disponibilidad producida por la función de hierro. Entonces, aunque estos utensilios hayan evolucionado, varios de los cubiertos de hierros y barros se siguen utilizando hasta hoy día. Entonces, ya le mencioné. También es posible ver que en el campo emplean hojas de banana para preparar guarniciones de maíz en el tatacuá. Y tal como lo hacían los antepasados paraguayos. Acá, por ejemplo, como para cocinar, utilizaban hoja de banana, que creo hasta hoy día se está utilizando eso para cocinar los alimentos en el tatacuá o en el horno de barro. Acá, por ejemplo, vemos la comida típica de Paraguay, que es la chipa, a punto de meter al horno. Acá tenemos el chipaguazú, a que nosotros lo llamamos, hecho de choclo. Y acá tenemos nuestra sopa paraguaya, para que ustedes observen, ¿sí? Tenemos sopa paraguaya, chipaguazú, y aquí tenemos la chipa. Entonces, nombre de algunos ingredientes en guaraní. Me pareció importante mostrarle estos ingredientes y mostrarle cómo se lo llaman en guaraní y cómo se lo llaman en castellano, porque lo utilizamos bastante. Quesú, que es queso, entonces queso en guaraní es quesú. Harina de maíz en guaraní es abaticuí.
Abaticui. Después tenemos abaticu, que es choclo, acá tienen, que ustedes le llaman millo. Entonces, para nosotros en castellano, millo es choclo. En guaraní, abaticú. Almidón, acá está, almidón, para nosotros en guaraní es aramino. Aramino. Acá tenemos cambú, leche. Cambú, leche. Aceite, ¿cómo se dice en guaraní? Ñandurú. Ñandurú. Después tenemos grasa de cerdo, que lo utilizamos mucho cuando cocinamos, cuando vamos a hacer la chipa. Curé ñandú. Curé es cerdo, ñandú entonces es grasa. Entonces, grasa de cerdo, curé ñandú. Sal, ¿cómo se dice en guaraní? Yuku. Entonces, observen el primer gráfico, voy a mencionar en guaraní. Quesú, abaticuí, abaticú, aramino, cambú, ñandurú, cureñandú, yuku. Acá, por ejemplo, tenemos Riguazú es gallina, ¿sí? Riguazú es gallina. Riguazú rupiá es huevo de gallina. Porque rupiá puede ser, rupiá es solo huevo. Puede ser huevo de codorniz, puede ser huevo de cualquier otro animal, ¿sí? Entonces, Riguazú especifica que el huevo es de la gallina. El guaraní es un idioma muy expresivo. Entonces, Riguazú rupiá es huevo de gallina. Acá está Riguazú rupiá, que es huevo, ¿sí? Después tenemos Riguazú ro'ó. Ro'ó es carne, entonces carne de gallina. Entonces, Riguazú ro'ó. Ro'ó es solamente carne y Riguazú especifica que es carne de la gallina, ¿sí? Entonces, Riguazú ro'ó. Vaca, en castellano, vaca. Vaca ro'ó es carne de la vaca, ¿sí? Vaca ro'ó. Ro'ó solamente es carne, es to'ó, ro'ó, co'ó, ¿sí? Es triforme. Entonces, to'ó, ro'ó, jo'ó. Ro'ó es porque acá estamos utilizando carne de vaca, ¿sí? Vaca cambú. Cambú es leche, entonces vaca identifica que es leche de vaca. Vaca cambú, leche de vaca, porque hay también leche de otros animales que de repente se puede consumir. Entonces, específicamente, si yo quiero decir leche de la leche de vaca, entonces vaca cambú, ¿sí? Entonces, ya tenemos. Acá está poroto, ya le había mencionado en el slide, poroto es cumandá. Acá nosotros tenemos las variedades de porotos, ¿sí? Ustedes le llaman feijão a este, creo que así se pronuncia un poco mal, pero ustedes suelen consumir y el que está al lado también. Yo suelo ver que ustedes consumen. Nosotros más consumimos el poroto rojo, que es este, el rojo. Entonces nosotros le llamamos cumandá putá, que es poroto rojo, cumandá morotí, que es el poroto blanco, y acá tenemos el cumandá hu. Entonces cumandá hu, nosotros lo llamamos a este, que ustedes le llaman feijão, ¿sí? Y acá tenemos la variedad, les traje algunos platos de cómo nosotros consumimos estos porotos. Consumimos, por ejemplo, poroto con fideo, ¿sí? Es la forma de cómo nosotros cocinamos. Entonces acá tengo poroto con fideo, verduras
y se le agrega queso, queso. También solemos consumir el poroto con carne, con un poco de queso también solemos cocinar. Aquí caldo de poroto con verduras, con tortilla, con mandioca. Ahí le voy a mostrar lo que es tortilla después. Y también solemos consumir ensalada de poroto, ¿sí? Así solemos cocinar en la actualidad el poroto, ¿sí? No sé si tienen algunas preguntas o quieren aportar algún conocimiento sobre nuestra cultura. ¿Están allí? Están escuchando. Perfecto. Bueno, después tenemos algunos platos típicos de los paraguayos. O sea, que algunos no son comidas típicas exclusivamente lo que le estoy presentando. Por ejemplo, el borí, acá está el borí, el locro, que yo le mencioné hace rato, y el yopara. Entonces, el borí, por ejemplo, puede ser de carne o puede ser de pollo, ¿sí? Puede ser de bacaro o riguazuro o. Puede ser, es un caldito donde se le agrega bolita de maíz, ¿sí? Se le agrega verduras. También he visto que hay en internet la receta, paso por paso, cómo hacer. Pueden mirar, investigar un poquito y así cocinar en sus casas también si es que ustedes lo quieren probar, ¿sí? Y acá tenemos el locro, que está hecho de maíz blanco, se le llama también. Se usa carne, el asobuco, que nosotros lo llamamos, o el puchero se le agrega, que nosotros lo llamamos, que son huesos con carne y verduras. Es un plato muy rico, muy delicioso. Y el yopara viene a ser la mezcla del poroto y el maíz blanco. Entonces, este yopara, acá le voy a mostrar. El yopara es un plato de culto importante para la sociedad paraguaya, históricamente agrícola, el cual se consume el 1 de octubre de cada año para espantar al caraí octubre, personificación de la miseria. O sea que es un plato típico de Paraguay que se suele consumir el 1 de octubre, ¿sí? Es una tradición paraguaya que sí o sí en las casas se suele preparar el yopará y se comparte en familia el yopará. Entonces también se consumen así días que no, días normales, digamos, pero típicamente se suele consumir el 1 de octubre de cada año. Perfecto. Entonces, boriborí, locro y yopará. Estos tres son comidas típicas de Paraguay, comidas típicas de Paraguay. Y estos son platos que, lo que les traigo acá que está abajo, son los platos que los paraguayos suelen consumir en su semana o durante su semana en sus casas. A esto le llamamos tallarín, guiso de arroz y el infaltable asado de los domingos. A ustedes le llaman churrasco, nosotros le llamamos asado en castellano, en guaraní lo llamamos so'o bishu. En guaraní lo llamamos so'o bishu. Estos platos no son comidas típicas de Paraguay, pero sí son platos que se suele consumir día a día. ¿Por qué les traigo estas comidas? A esto le llamamos tallarín. Entonces, por si un paciente se vaya a consultar y usted le pregunta, es que dependiendo por ejemplo, va con dolor de estómago o va con acidez, malestar, entonces tú le preguntas o da la ocasión que tú le preguntes, ¿qué comiste hoy?
y ahí le dice tallarín. Entonces ustedes van a tener idea de lo que es un tallarín. Por ejemplo, si le dice comí guiso de arroz, entonces ustedes van a tener idea de lo que es un guiso de arroz por si no lo sepan, ¿verdad? Entonces, el asado, seguramente ya escucharon, asado es soombishi. Entonces, vuelvo a aclarar, esto no son comidas típicas de Paraguay, pero son platos que el paraguayo actualmente consume en su casa. Estos tres que tenemos arriba, estos sí son comidas típicas de Paraguay, como ya vimos al principio, ¿sí? Entonces, seguir un poco más. Estos platos tampoco son comidas típicas de Paraguay, pero son los platos que se consumen actualmente. Como ustedes vieron que nosotros aquí en Paraguay estamos mezclados y como hay varias culturas, de repente lo adoptamos comidas que no son de nuestra cultura, que no son específicamente nuestras, pero es lo que comemos en nuestro día a día. Acá, por ejemplo, tenemos milanesa con ensalada. Ustedes saben lo que es milanesa. Entonces, acá tenemos ensalada de arroz, ensalada de legumbres. Ustedes saben que estos legumbres nosotros, los paraguayos, tienen su chacra y también hay plantaciones. Entonces, acá tenemos la milanesa marinera con ensalada. Marinera viene a ser... seguramente ya consumieron también y seguramente ustedes consumen también, que viene a ser una masa preparada y relleno de carne, ¿sí? Y es frito. También este es frito la milanesa. Asado a la olla. Entonces, carne frita en la olla. Entonces, asado la olla. De repente ustedes las recetas quieren mirar un poco más, quieren cocinar en su casa o a lo mejor ustedes lo comen o lo utilizan también en su día a día estos alimentos. A lo mejor ustedes lo consumen también. Acá tenemos el guiso de fideo que también el paraguayo consume. Fideo creo que ustedes le llaman macarrón o macarrón, le llaman ustedes. Nosotros le llamamos fideo. Entonces guiso de fideo viene a ser trocitos de carne con verduras, como ustedes pueden observar aquí, y un poquito de caldo, ¿sí? Entonces, jugoso. Viene a ser guiso de fideo. Ya tienen la presentación. Mandio. Mandio es mandioca, ¿sí? Mandio, mandioca. Yetu, batata. Entonces, estos ingredientes, el mandio se suele, nosotros los paraguayos utilizamos en vez del pan. Entonces, generalmente lo acompañamos con la comida. Y también la batata, que es el yetú, también generalmente solemos comer acompañando las comidas. Nosotros los paraguayos no cocinamos como ustedes en variedades. Generalmente cada día se elige una porción o una comida a diario. Por ejemplo, si hoy voy a comer guiso, como guiso de fideo con mandioca. O si voy a comer asado a la olla, de repente lo mezclo solo consumo con mandioca o con ensalada. Sería asado a la olla con mandioca y con un poco de ensalada. Generalmente nosotros comemos así. No preparamos así variedades de comidas como ustedes lo hacen. Elegimos un tipo de comida para comer, así como lo estoy presentando en la pantalla. Bife colguá, que se le llama en castellano bife de carne. La pueden observar, es un caldo de carne, se le agrega verduras, huevo. Este también está entre los platos típicos de Paraguay. Y acá tenemos chipazo'o, parecido a la sopa paraguaya, pero tiene relleno de carne, ¿sí? Vellú también es comida típica de Paraguay, es típica de Paraguay. Estos tres de arriba sí son típicas de Paraguay.
También esta comida es típica de Paraguay, que es chipa asador, parecido a la chipa también, pero se cocina colocando por un palo y asado, ¿sí? Y acá tenemos el caldo haba. ¿Qué es caldo haba? Para que ustedes puedan ver acá. El caldo haba es un caldo o sopa que se obtiene hirviendo en agua todas las menudencias de la vaca, principalmente el mondongo, intestinos y panzas de las reses, el librillo, la parte del estómago, los riñones, la tripa gorda y el chinchulín. Este último, el intestino delgado, comestible de ovino y vacuno. Además de las menudencias mencionadas, se emplea cebolla, cebollita de verdeo, locotes picante, perejil. Entonces, esos son los ingredientes que lleva el caldo haba. Es un plato típico también de los paraguayos. Entonces, acá tenemos también el puchero. Puchero está también entre los típicos, pero sí se consume mucho en Paraguay, que viene a ser donde se le agrega el hueso con la carne de la vaca, ¿verdad? Se le agrega todas las verduras y se pone a hervir. Entonces a ese se le llama puchero. Entonces tenemos bife colguá, acá está la presentación, chipazo o, vellú, seguramente ya probaron vellú, chipa asador, caldo haba, puchero. Entonces estos son los platos que los paraguayos suelen consumir actualmente. Acá tenemos el cocido quemado, que seguramente ustedes ya consumieron, ya probaron. Se puede tomar el cocido negro o puede ser con leche, se puede consumir. Se puede consumir con reviro o se puede consumir con el vellú, ¿sí? O se puede consumir con la chipa también. Entonces, ¿qué es reviro? Para que ustedes vean, acá les describí también. Es típico del departamento de Alto Paraná y la provincia de Misiones. Se trata de una masa añicada, compuesta de harina, agua y sal. A veces complementada con huevo. Esta receta se originó en las yerbateras donde trabajaban los mensúes y la consume con mate cocido o café. Entonces, para sustituir pan o cereal. Entonces, la receta del reviro, de repente si quieren ver, también pueden entrar en internet y van mirando si por ahí quieren cocinar en sus casas. Y el vellú también no es nada difícil de preparar. Entonces, el reviro, el vellú, acá pueden observar, y el cocido. Este es el proceso de elaboración de cocido, donde se le agrega carbón, se le agrega hierba, se le agrega azúcar y se le agrega el carbón prendido, y ahí se va quemando la hierba con el azúcar, y luego se le agrega se le echa en el agua caliente, ¿sí? Se revuelve y luego se lleva a colar y de ahí ya se puede consumir. Acá está el negro y como le había mencionado que puede también mezclar con leche. No sé si alguien ya probó. Es muy rico, es muy delicioso el cocido. Perfecto.
Vamos a cerrar un poco para que puedan ver. Como postre. Postre tenemos cambu arroz, que viene a ser el arroz con leche, que seguramente ustedes ya consumieron o hacen en su casa. También nosotros consumimos aquí arroz con leche, que es cambu arroz, le llamamos en guaraní. Dulce de mamón, también se consume aquí en Paraguay. Como postre, le llamamos caí ladrillo a esto. Yo sé que ustedes también consumen, que es dulce de maní. Ustedes también consumen, yo suelo ver. Nosotros también consumimos aquí y le llamamos caí ladrillo. ¿Sí? Dulce de... Aquí tenemos dulce de maní. Budín de pan, también es un postre que consumimos aquí en Paraguay. Andaí cambú, que viene a ser dulce de calabaza con leche. Es andaí cambú. Preparamos el dulce de calabaza y lo mezclamos con la leche. Leche crema. También solemos preparar aquí en Paraguay para consumir como postre. Como ingrediente lleva leche, cucharitas de harina, después azúcar, y ahí lo vamos preparando en la licuadora. Ahí cualquier receta que ustedes observen aquí, ustedes van a encontrar en internet para ir conociendo más. Bueno, aquí tenemos más postres. Mandubí e ira. Acá tenemos miel negra con maní. Es un postre que se consume mucho, es un postre típico de Paraguay. Maní con miel, se consume mucho aquí. Después tenemos cahuillú, que le llamamos, que se le llama en castellano la mazamorra, también es muy consumido aquí en Paraguay. Y la pasta flora. La pasta flora, nosotros le agregamos aquí dulce de guayaba, a diferencia que en Argentina también se prepara, pero se le agrega dulce de membrillo. Y aquí nosotros utilizamos dulce de guayaba como relleno. Entonces, sí estamos hablando de los postres que se consumen bastante aquí en Paraguay, ¿sí? Que esto fue pasando de generación a generación y como estuve mencionando, que algunos son adquiridos, ¿sí? Son recetas adquiridas y que hoy día estamos consumiendo aquí en Paraguay. Y tenemos nuestra bebida infaltable, que ustedes saben, que es el tereré. El tereré, que nosotros lo consumimos, lleva plantas medicinales. Tenemos nosotros aquí en Paraguay las plantas medicinales que son para tereré, que son los remedios refrescantes. Remedio refrescante, o le llamamos también ponja aronza, remedio refrescante. Ahí está la descripción abajo, enseguida les voy a mostrar. Después tenemos aquí el mate, que es el mate caliente, que también nosotros le agregamos plantas medicinales, que son los remedios calientes, y en guaraní le llamamos ponja acu. Ponja acu son remedios calientes, ¿sí? Bueno, acá estos son las plantas medicinales que nosotros utilizamos, son plantas medicinales frescos, y también utilizamos las plantas medicinales, a ver, acá tenemos bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas tenemos como patrimonio cultural, tenemos el carrulín. ¿Qué es el carrulín? Carrulín está hecha de caña, ruda y limón. Más allá de ser bebida, es una tradición que se consume cada 1 de agosto. Cada 1 de agosto se consume el carrulín para ahuyentar el mal genio que podría llegar en el mes. Entonces, carrulín es una bebida
típica, es una bebida patrimonio cultural de Paraguay, como le había mencionado, que se consume generalmente, hay personas que lo consumen como remedio por sus ingredientes, ¿verdad? Pero generalmente esta bebida se consume el 1 de agosto de cada año. Entonces, ¿para qué se consume? Para ahuyentar el mal genio, ¿sí? Entonces, si estamos hablando del carrulín. Y para que ustedes miren más. Y acá cerramos con nuestro tereré, que seguramente ustedes ya probaron. Entonces, aguillé es gracias. ¿Están allí? ¿Alguna opinión? ¿Qué plato le gustó? ¿Qué plato le gustaría probar? ¿O ya probaron algún plato? ¿Están allí? Pueden habilitar su micrófono. Le quiero escuchar un poquitito. Ya probé el guiso y el locro. Ah, ya probaste el guiso y el locro. ¿Qué tal? ¿Te Sí, gustó? pero probé el locro y el guiso de Argentina. No sé de Paraguay si es lo mismo, pero creo que sí. Sí, seguro, sí es lo mismo, o sea que llevan los mismos ingredientes. Según la presentación es muy parecido, ¿verdad? Sí, es muy rico. Sí, acá tenemos el guiso de arroz. Como les digo, no es típico de Paraguay, pero es lo que en Paraguay se consume. Sí, acá tenemos el que es de arroz y aquí tenemos lo que es de fideo. Generalmente el paraguayo consume en su día a día. Y el locro, acá está, así también es la presentación del locro. Entonces, ¿te gustó? Sí, me gustó. Qué gusto. ¿Qué comida te gustaría probar ahora? Entre las comidas típicas tenemos el boriborí y tenemos el yopara. Quiero El, probar las dos. el boriborí es muy rico, es muy delicioso, tiene bolita de maíz, condimentada en algunos casos se prepara. Hay veces que se le agrega relleno de huevo, aquí adentro se hace un poquito más grande. Entonces es una comida muy deliciosa, puede ser de carne, de gallina o puede ser también carne de vaca. Se le puede agregar al boriborí. Y acá tenemos el tallarín, que, ¿cómo le llaman ustedes a esta comida? Macarronada. Macajonata. Nosotros le llamamos tallarín aquí. Entonces es importante que usted sepa que se consume bastante esta comida aquí. Y después tenemos el asado. ¿Ustedes le llaman como al asado? Churrasco. Churrasco. Nosotros le llamamos asado, generalmente asado de carne, algunos le dicen, o asado de cerdo, o asado. En guaraní se le llama so'o-bichu. Entonces, bueno que sepan, por ahí se va un paciente y le dice, comí asado. Entonces, es bueno que ustedes sepan cómo le llaman el paraguayo a sus comidas, porque acá, por ejemplo, se dan cuenta que es diferente. A este sabía que se llamaba tallarín. A Sí, esta sabía. Ah, sabía, qué suerte. De repente puede haber algún compañero que no sepan que se le llama tallarina y esta comida. Entonces, por eso me pareció importante traerle estos platos ilustrados para que ustedes puedan observar. Por ahí les puede servir como conocimiento y como comida o platos típicos de Paraguay. Cabe recalcar que estos platos que yo les presenté hoy, no todos son típicos, no todos son comidas típicas de Paraguay. Algunos son comidas típicas y otras son ya extraídas de otras culturas. ¿Sí? ¿Algo más que quieran agregar en cuanto a esto? En cuanto a los porotos, que nosotros lo llamamos, ¿ustedes cómo suelen cocinar con el poroto? Generalmente usan el feijão, le llaman, ¿verdad? ¿Cómo le llaman ustedes a este? Feijão preto no Brasil. Feijão preto. ¿También tiene vermelho? Acho que sim, mas eu não tenho costume de comer. Es verdad, ustedes no tienen costumbre de comer, ustedes comen más el preto. É, o preto e o carioquinha, que é esse Este, marronzinho. este. Estos dos Isso. ustedes consumen más.
Nosotros consumimos más el rojo y consumimos más el blanco. Entonces, Sim, tem que experimentar esse aí. claro, y mira, acá están los platos, cómo se suelen preparar. Este plato, por ejemplo, se prepara con verduras y se pone a hervir, queda un caldo, luego se le agrega fideo, nosotros le llamamos fideo al macarrón, ¿verdad? Así le llaman. Se le agrega fideo y se le agrega queso. Es muy delicioso. En este caso también se le puede agregar carne vacuno, ¿verdad? De vaca. O puede ser así, solamente verduras y poroto. Y en este caso puede ser ensalada, ¿viste? Ensalada, de repente con una marinera, que nosotros lo llamamos. Que tiene relleno de carne. Hay veces que también lo hacemos sin relleno y es frito. ¿Sí? ¿Nunca probaste esta comida? Não. No, estos son nuevos. De repente si le digo, comí caldo de poroto. Por ejemplo, generalmente un paraguayo cuando come caldo de poroto o cuando come resto de poroto, algunas veces, si no está acostumbrado, le da flatulencia o le da dolor de estómago. Entonces puede que vaya a urgencia por eso en algunos casos si no está acostumbrado a consumir. Entonces, ¿qué comiste? De repente le preguntaste. ¿Qué comió? Ahí le dice, comí poroto. Entonces, poroto ya van a saber ustedes y ya se van a imaginar qué plato pudo haber comido. ¿Está bien? Sim. ¿Está bien? Y acá tenemos huevo, como ya le mencioné. Riguazú, que es gallina. Riguazú urupia es huevo. De repente le dice, ¿qué comiste? Riguazú urupia. Entonces, riguazú deriva de gallina, entonces rupia, que es huevo, ¿sí? Acá tenemos riguazuro o, que es la carne de gallina, y acá tenemos vacaro o, que viene a ser la carne de la vaca, ¿sí? Generalmente un bebé o un chico que no mama toma vaca cambu. Por ahí le pregunta a la madre, ¿qué consume tu hijo, señora? ¿Tu hijo mama? No. Jo'u vaca cambu. Entonces, vaca cambu es leche de la vaca. Consume leche de la vaca, ¿sí? Puede que le diga solo cambu. Generalmente lo que más se consume aquí en Paraguay es leche de vaca. No se consume otro tipo de leche prácticamente. Entonces, así estábamos observando. No sé, acá queso, algunos ingredientes, acá tenemos algunos ingredientes de cómo se lo llaman en guaraní y es importante que lleven en cuenta también. Por ejemplo, se consume mucho aquí en Paraguay lo que es arroz con queso, comida livianito, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, yo a mi hijo le suelen dar los médicos comida liviana. Le dice, puedes consumir arroz con queso. Entonces, arroz, queso sería en guaraní. Arroz es arroz. Y fideo es fideo, entonces generalmente le da arroz queso o fideo queso, ¿sí? Fideo con queso o arroz con queso. Guaraní entonces es queso, ¿sí? ¿Qué tal le pareció la clase? ¿Algo más que quieran agregar o quieran preguntar? Profe, Sí. o beiju é feito com a farinha da mandioca, do aipim? Es hecho con farina de mandioca y se le agrega harina de maíz, queso y se le agrega agua tibia y sal y se pone a mezclar. Es muy parecido a la tapioca. Sim. Onde é que a gente acha no Paraguai a farinha da mandioca? En el supermercado, pues van a encontrar en el super. Ah, En Gran Vía o en cualquier super de Ciudad del Este ustedes encuentran. Almidón. Almidón le llamamos nosotros, en castellano. Ah, sim, almidão. Entonces, si vas a buscar en el super, vas a buscar como almidón, ¿sí? Y ahí vas a encontrar. Está bem. Gracias. Gracias a ti. Pueden preguntar algo más que quieran saber. Estos materiales en Word, yo le voy a enviar, ya alcé la plataforma y también voy a enviar por WhatsApp, como mencioné. En Word hay algunas recetas
para que ustedes puedan mirar y de repente quieren hacer en su casa o cocinar en su casa, pueden hacerlos también. Si tuviéramos clases presenciales, a lo mejor íbamos a degustar estas comidas, pero como estamos así dando clase virtual, por lo menos les traje fotos para que puedan ver, ¿sí? ¿Algo más que quieran agregar o quieran preguntar? ¿Estamos todos bien? Sim. Professora, vai cair algum conteúdo dessa aula na De esta prova? aula no va a caer en la parcial. La parcial va a caer hasta la clase pasada. De la clase de hoy no va a caer. Pero para el examen final sí voy a agregar este contenido. Algunas partes de este contenido. Ok, graças, professora. Sí, está bien, querida. ¿Algo más le quieren agregar o estamos bien? Estamos bien, yo pienso que está todo claro. Entonces, para mí fue un placer compartir con ustedes, presentarle nuestras comidas típicas de Paraguay, así mostrarle cómo nosotros comemos, presentarle un poco nuestros platos en cuanto a comida diaria y también nuestras comidas típicas. Entonces, para que ustedes tengan un conocimiento un poco más amplio, como estuvimos viendo, cómo fue evolucionando y cómo es lo actual, para mí me pareció interesante mostrarle estas ilustraciones sobre nuestros platos. Entonces, mis queridas y queridos, fue un placer compartir con ustedes hoy y pueden ir agregando sus nombres y les deseo una hermosa tarde.